¿En qué parte habíamos quedado de la entrevista, Jorge? ¿Cuándo era el contrato que iba a recibir? Exacto, y que la misma persona que le hace firmar el contrato y que le sugiere cambiarse el nombre, cosa que Sí. luego sucede, le sugiere o casi le indica a manera de orden que debe cambiarse el crecimiento, la forma en que tiene la disposición del cuero cabelludo, con lo cual le hace un proceso de electrólisis para quemarle las nacientes de los cabellos y hacer que la frente sea más alta, que es el mismo proceso que es muy doloroso y que Sí, se ¿no? sometió a que se sometió Rita Hayworth, y fue la misma persona, así que parece que tenía el tema de agrandarle la frente sí, a todas las mujeres. Pero el resultado es muy bueno, hay fotos anteriores y posteriores y realmente lució muy bien de esa forma. Y ella se sometió en su vida a muy pocas intervenciones estéticas. Esta que te estoy contando, y luego un muy pequeño retoque en el mentón y otro también muy muy pequeño, casi imperceptible en la nariz, y nada más. Así fue avanzando en la Fox hasta que en un momento los hermanos Marx, los míticos hermanos Marx, estaban ya haciendo una de sus últimas películas, Amor en Conserva se llamaba, y Groucho le pidió a la Fox que le dieran a una actriz que pudiera encender sus apagados sentidos, apagados ya por la edad, y bueno, le llevaron a Marilyn Monroe, que actúa en una escena, y ahí es donde es vista por el gran público por primera vez, por la fama que tenían ellos, ¿no? Que tenían toda una trayectoria, pero más todavía por las giras publicitarias de la película. En aquella época se estilaban que los actores salieran a promocionar las películas, sobre todo por todo Estados Unidos, y ahí se hizo realmente conocida. Y ella se convierte en amante de un tal Johnny Hyde, que hace lo posible por conseguir... Amante, digamos, porque ella continuaba casada. No, ella ya se había separado, él estaba casado. Él estaba casado. Entonces, para mantener un poco las formas, la hace vivir en una habitación de un hotel en Hollywood. Y bueno, producto de esto, Hyde le consigue un contrato con la RKO. Es decir, ella era actriz contratada de la Fox, pero es como un préstamo que le hacen a la RKO, y ahí consigue su primer protagónico, una película que se llamó Niebla en el alma, donde actúa con Richard Widmark en un drama psicológico y de suspenso muy potente. Ella hace un papel dramático por primera vez. Los otros habían sido casi siempre de corista, de bailarina en el marco de comedias musicales. Y bueno, hace una gran actuación que tiene muy buena crítica y lo logra hacer al frente de un actor de la calidad de Widmark, y ahí empieza ya a ser vista con buenos ojos, y la Fox decide no soltarla más, sino quedarse ella para hacer las películas y cumplir el contrato que tenía firmado. Sigue avanzando de esa manera, y ya empieza a realizar otras películas más importantes, y sobre todo se lanza la fama cuando aparece en la tapa de la revista Life, que era como un paso que tenían que dar las actrices en ese momento. Y luego viene el casamiento con Joe DiMaggio, que era el deportista más famoso de los Estados Unidos. El béisbol es el deporte más popular de ellos, era el deportista de récord. DiMaggio era un poco también la imagen del sueño americano, de un muchacho italoamericano, hijo de inmigrantes, que había logrado salir adelante y que había llegado a la cumbre deportiva. Sí, un casamiento con mucha sinergia, con mucho glamour, ¿no? Una estrella tan bonita como Marilyn, casada con un deportista tan famoso como él. Pero un matrimonio que no anduvo bien, duró nada más que 9 meses.
Di Maggio le pasó lo que le pasa generalmente a todos los hombres y sobre todo a los italianos que se casan con ese tipo de mujeres, se enamoran porque es linda y es una actriz que la mira todo el mundo y después quieren que no la mire más nadie. Claro. Pobre Marilyn, ¿verdad? Y él era muy celoso y ella seguía avanzando muy bien en su carrera. Cuando poco antes de casarse ella filma una de sus películas más exitosas, los caballeros la prefieren rubia, donde el número principal era la música que estabas pasando al principio del programa, Los diamantes son los mejores amigos de una chica, que esa es la canción que a ella la hace más popular, porque además de actriz y de modelo era muy buena cantante y muy buena bailarina. Ella grabó cuando estaba en ese interregnio en la RKO, ahora se diría un CD, en aquellos tiempos era un long play, claro. que estuvo durante una semana en el top 10 americano y 4 días en el primer puesto. Y la verdad que las canciones son muy bonitas. Incluso esa película ella actúa con una actriz que todavía en ese momento era más famosa que ella, que era Jane Harlow, y sin embargo las canciones de Jane Harlow había que doblarlas y ella grababa en vivo porque sonaba muy bien. Bueno, la cuestión es que cuando se casa con Di Maggio, durante la luna de miel, la convocan a que haga un número en vivo en Corea para levantar la moral de las tropas. Ella accede, porque ella era muy agradecida del Estado americano, porque consideraba siempre que la única entidad que le había dado protección durante su infancia había sido el Estado, porque nadie la había podido cuidar, que si no era por la acción del Estado, hubiera caído en la indigencia. Y por eso que accede y permanentemente, cuando tenía una tarea, podríamos decir, que ella consideraba patriótica, la realizaba. Esta fue una de ellas, se fue durante la luna de miel, Di Maggio se enojó mucho, ahí empezaron a tener sus primeros problemas. Su actuación frente a las tropas en Corea, que en ese momento Estados Unidos estaba en guerra, fue muy aclamada. Fue un momento muy feliz para ella. Hay una anécdota interesante que cuando iba llegando a la primera base americana había 30.000 soldados esperándolas. Entonces ella hizo abrir las puertas del helicóptero y que la sostuvieran de las piernas y asomó medio cuerpo por el helicóptero y hacerlo pasar por vuelo rasante arriba de los soldados tirándole besos. Dios mío. En fin. Era muy audaz. Era muy audaz, sí, sin duda que era audaz. Era revolucionaria para su momento, ¿no? Sí. Nadie se animaba a hacer esas cosas. Y esa famosa fotografía, la del subterráneo, que le está levantando la falda con el viento, es la de otra película muy famosa, La Comezón del Séptimo Año. Sí. Y en ese momento de esa fotografía estaba presente Di Maggio. Y bueno, cuando se estaba filmando y se le ven las piernas y demás, es aclamada por todo el público. Claro, y los periodistas. Más en esa época, ¿no? Más en esa época, no hablar, que lo que más se mostraba era un tobillo, ¿no? Y esto generó unos celos incontenibles de Di Maggio, que cuando llegaron al hotel, que estaban en Manhattan, le pegó muy fuerte, le dejó tantas marcas que tuvo que suspender la filmación durante 15 días. ¡Ay, qué feo! Y terminó generando el divorcio con Di Maggio. Seguro. Sí. Entonces, estamos ante una mujer con un pasado muy difícil y también con un presente muy difícil, en el sentido de que en su primer matrimonio era nada más que por esta necesidad de huir de los orfanatos. Este segundo matrimonio, que era su gran ilusión, que no pudo funcionar, a lo que se sumaba además su trabajo y a lo que se sumaba además que ella quería quedar embarazada y tener hijos y no podía hacerlo, y quedaba embarazada pero después perdía los embarazos. Perdía los embarazos. Le traía unas frustraciones muy grandes y comenzaba entonces a sumergirse en el alcohol, en los barbitúricos, en los sedantes, cuestiones todas que iban operando a ella y la iban destruyendo poco a poco. Depresiva, además. Sí, depresiva y paranoica, tenía manía persecutoria y le costaba mucho
le costaba mucho dormir, entonces cada vez tenía que ingerir dosis Claro. más grandes, donde los médicos que lo atendían intentaban morigerar estas dosis, pero bueno, ella, como era Marilyn, se escapaba, buscaba otros médicos, los convencía, le hacía un poco de ojitos, le mostraba las piernas, les convencía que le firmaran una receta, y claro, obtenía lo que ella quería. lo que ella quería, que era el triple de las dosis recomendadas. En realidad ningún médico tenía real conocimiento de qué estaba tomando, pero eran unos cócteles terribles. La veían algunos amigos que a escondidas en los sets, en los platós, abría las capsulitas, las vaciaba en las copitas de champán y tomaba champán con eso, porque no tomaba otra cosa, ¿no? Tomaba mucho champán, mucho whisky, fumaba. O sea, fue una muerte lenta en realidad la de ella, porque prácticamente sola se fue metiendo en un pozo. Toda su vida se iba encaminando hacia hacia un desenlace fatal. No había elementos. No había forma de pararla tampoco. No había forma de pararla tampoco. Exactamente era así. Y entonces su carrera continuaba en ascenso, y en el medio de esa carrera genera un quiebre paradigmático para la historia de Hollywood, que es el dejar de depender como empleado de sueldo de un estudio. Hasta Marilyn Monroe, todas las actrices, algunos actores ya no, pero todas las actrices eran empleadas de sueldo de los estudios y trabajaban bueno, ya fuera para la Metro-Goldwyn-Mayer, para la Fox, para la United Artists, para que fuera. Y ella decide entonces crear una propia compañía que se llamó la Marilyn Monroe Productions, y con esa compañía regentearse a sí misma y elegir las películas que quería hacer, porque el problema era que ella pretendía hacer películas de contenido dramático, y la Fox solamente la quería para hacer el papel de rubia tonta. Y jamás abandonaba su vocación y su ambición por el perfeccionamiento. Tenía el trauma de que no había podido terminar la secundaria, y aún siendo una gran actriz, cuando ya estaba en la categoría de superestrella, a la noche, después de trabajar, se iba a tomar clases para poder terminar la secundaria. Y luego se va, ella vivió el 90% de su vida en Los Ángeles y viajó muy poco. Se fue una sola vez a filmar una película a Londres y vivió 4 años, ni fueron 4 años, en New York. Y esta ida a New York era para perfeccionarse como actriz, porque ahí funcionaba el famoso Actor Studio, que todavía existe, y ahí donde se formaban actores como Marlon Brando, como Robert De Niro, Al Pacino, bueno, los grandes actores. Los grandes. Han pasado por ahí, ¿no? Meryl Streep. Y bueno, ella era una alumna más del Actor Studio. Liz Strasberg, un poco entendiendo que tenía talento, y otro poco que le encantaba tener en su nómina de alumnos a la superestrella más importante del momento, la mantiene y le da una atención especial, ¿no? Y en esas circunstancias ella ya lo conocía, pero bueno, entabla una relación más cercana con Arthur Miller, que era el dramaturgo más importante del habla inglesa en ese momento. Tenía una fama sin límite por lo que escribía. Y empieza a noviar con Miller en calidad de amante también, porque Miller estaba casado. Hasta que él... en conclusión, ella era más feliz siendo amante que bien casada, digamos. Por las experiencias con sus parejas, porque fue... Después se casaba y estropeaba todo. Se la arruinaba todo, pobre. Exacto, después cuando hay que empezar a compartir la toalla, ahí se acababa el amor. Y ahí ella con Miller, Miller termina abandonando su familia, tramitando un rápido divorcio, y se casan.
Ese matrimonio duró 4 años. Fue un infierno para los dos. A los pocos días que se habían casado, Miller estaba arrepentido, se había dado cuenta que había cometido el error de su vida. Dios. Y ella lo trató de rescatar al matrimonio, pero nunca pudo. Inclusive también le fue bastante infiel a Miller durante todo ese matrimonio. ¿Ella? Sí, tenía sus escapadas. Claro. Y volvemos a Joe DiMaggio, el que le pegaba, ¿sí? Sí. Sí. Y